La luz del sol se desvanecía lentamente mientras Valeria Cruz caminaba por el pasillo de su nueva escuela. Era una joven tímida, que apenas lograba adaptarse a su entorno, y tras mudarse desde la ciudad de Lima a Arequipa, la sensación de soledad parecía seguirla de cerca. Su madre, en busca de un cambio de aires para el bienestar de la familia, había decidido mudarse a una ciudad tranquila, famosa por sus paisajes montañosos y su antigua arquitectura. Sin embargo, para Valeria, la mudanza significaba un comienzo en una escuela en la que no conocía a nadie, donde todo parecía extraño. El primer día de clases no fue como esperaba. Mientras sus compañeros se reían y conversaban entre ellos, Valeria se sintió aislada, buscando algún rincón en el que pudiera sentirse invisible. El aula, aunque bien iluminada, estaba llena de un bullicio juvenil que la ponía nerviosa. Todos se conocían, excepto ella. Fue en ese momento cuando vio a una chica sentada en el rincón más alejado de la sala. Su nombre era Catalina, pero la mayoría de los estudiantes la llamaban la solitaria. Con su cabello oscuro y largo, que caía sobre su rostro pálido, parecía una figura casi etérea. No era como las demás chicas. No vestía a la moda, no participaba en las conversaciones, y siempre parecía estar absorta en algo que los demás no podían ver. Valeria, guiada por un impulso inexplicable, se acercó a ella. Sabía que era arriesgado, ya que Catalina había sido rechazada por todos sus compañeros, pero algo en su mirada la hizo sentir una extraña conexión. La joven levantó la cabeza y la miró fijamente, y Valeria, con un nudo en el estómago, comenzó a hablarle. «Hola, soy Valeria. ¿Te gustaría ser mi amiga?» Catalina no respondió de inmediato. Sus ojos oscuros parecían vacíos, como si estuviera mirando más allá de Valeria. Finalmente, sus labios se movieron, aunque su voz sonó casi inaudible. «No te acerques más. Si lo haces, te arrepentirás». Valeria, sorprendida por la advertencia, intentó retirarse, pero algo en su interior la hizo quedarse. Decidió ignorar las palabras de Catalina y se sentó a su lado. «Yo decido con quién quiero ser amiga, Catalina. Si tú también lo deseas, podemos empezar a hablar». Y así comenzó su amistad, o al menos eso fue lo que Valeria pensó. A partir de ese momento, Catalina comenzó a escribirle notas. Eran cortas, pero con un tono extraño, como si le estuviera advirtiendo sobre algo que Valeria no comprendía completamente. Por las noches, Valeria comenzaba a recibir extraños mensajes en su teléfono, siempre provenientes de un número desconocido. En cada mensaje, Catalina la instaba a tener cuidado, a no hablar con ciertos compañeros y a no dejarse influenciar por ellos. Las advertencias parecían cada vez más urgentes, pero Valeria no las tomaba en serio. Para ella, todo parecía un juego extraño de la joven solitaria. Una noche, después de regresar de su clase de matemáticas, Valeria se encontró con Catalina esperando frente a su casa. La chica no parecía inmutarse por la presencia de Valeria, y sus ojos, llenos de una intensidad inexplicable, la observaban fijamente. «¿Por qué estás aquí?», preguntó Valeria, tratando de mantener la calma. Catalina, sin decir una palabra, hizo un gesto con la mano, invitándola a seguirla hacia el jardín. A pesar de la creciente incomodidad, Valeria decidió seguirla, atraída por una fuerza que no entendía. «Tienes que saber la verdad», dijo Catalina de repente, como si estuviera hablando consigo misma. Sus palabras eran arrastradas como si vinieran de un lugar lejano. Valeria la miró confundida. «¿Qué verdad?». Catalina la miró por un largo rato, y luego, en un susurro, le dijo: «El amor siempre trae consigo la muerte. Y cuando no se puede conseguir lo que se quiere, la venganza lo consume todo». Valeria no comprendió sus palabras, pero algo en ellas la hizo sentirse inquieta. Entonces, Catalina la miró una vez más. Su rostro ahora parecía más sombrío y sus ojos más oscuros que nunca. «Ve a casa. Olvídate de mí», dijo Catalina, alejándose rápidamente hacia la oscuridad de la noche. El ambiente se volvió tenso y Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, no podía dejar de pensar en las palabras de Catalina. Mientras regresaba a su hogar, una sensación extraña la invadió, como si estuviera siendo observada. Al día siguiente, en la escuela, Valeria notó que los compañeros de clase comenzaban a mirarla de manera diferente. Ya no era solo la chica nueva.
Ahora parecía que algo había cambiado en ella. Catalina ya no estaba a su lado, pero la sensación de que algo siniestro se estaba gestando no la abandonaba. Y así comenzó la pesadilla de Valeria, sin saberlo, metiéndose en un mundo lleno de secretos oscuros, traiciones y una verdad que amenazaba con destruirla. Los días pasaban lentamente, pero para Valeria, cada uno de ellos parecía alargarse como si estuviera atrapada en una pesadilla interminable. Las palabras de Catalina seguían resonando en su mente. El amor siempre trae consigo la muerte. Y la venganza lo consume todo. ¿Qué quería decir con eso? ¿Qué relación tenía Catalina con la sombra oscura que comenzaba a envolver su vida? En la escuela, Valeria intentaba ignorar las miradas curiosas de sus compañeros, pero no podía evitar sentir que algo extraño estaba sucediendo. Los murmullos a su alrededor se hicieron más frecuentes, y siempre que alguien se cruzaba con ella, veía cómo sus ojos se desviaban rápidamente, como si la evitaran. En las clases no podía concentrarse. Su mente no dejaba de regresar a la figura enigmática de Catalina y las inquietantes advertencias que había recibido. Una tarde, después de clases, Valeria decidió ir a la biblioteca para distraerse un poco y estudiar. Mientras caminaba por los pasillos desiertos del instituto, un ruido suave y distante la detuvo. Miró hacia un rincón oscuro, y allí, entre las sombras, vio una figura familiar. Catalina estaba de pie, inmóvil, como si estuviera esperándola. Valeria se acercó, sin saber qué esperar. Las palabras de Catalina, aunque llenas de misterio, la empujaban a buscar respuestas. ¿Qué quieres de mí, Catalina?, preguntó Valeria, tratando de esconder su nerviosismo. Catalina levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros y vacíos se fijaron en ella. Esta vez, sin embargo, no parecía tan distante. Había una tristeza profunda en su rostro, una que Valeria no había visto antes. «Tengo que contarte todo, Valeria», dijo Catalina, con voz temblorosa. «Hay algo que necesitas saber, algo que no has entendido aún». Valeria la miró con desconfianza. ¿Qué podía contarle una chica que se comportaba tan extraña? Pero el tono de Catalina, tan grave, hizo que su curiosidad la empujara a escuchar. Catalina susurró: «Hay una razón por la cual nadie se acerca a mí, Valeria. No se trata solo de mi comportamiento extraño. Hay algo más, algo mucho más oscuro». Valeria sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, pero la presión por entender la verdad la empujó a seguir escuchando. «¿Qué ha pasado, Catalina?», preguntó, casi con un suspiro. Catalina hizo una pausa, y por un momento parecía que se estaba perdiendo en sus propios pensamientos. Luego, en un susurro grave, comenzó a contar su historia. «Hace un año, mi vida era completamente diferente. Estaba enamorada de alguien, pero esa relación nunca fue lo que esperaba. El chico que amaba, Gabriel, no sentía lo mismo por mí. Estaba enamorado de mi mejor amiga, Diana. Lo que comenzó como una simple amistad se convirtió en una tragedia. Y todo por un malentendido». Valeria, sorprendida por lo que escuchaba, no pudo evitar interrumpir. «¿Y qué pasó? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que está sucediendo ahora?». Catalina la miró fijamente, como si estuviera tratando de reunir fuerzas para seguir adelante con la historia. «Gabriel, él nunca me amó, pero yo me obsesioné con él. Diana y él comenzaron a salir, pero yo no podía soportarlo. En ese momento, mi corazón se llenó de celos y odio, y fue entonces cuando cometí el peor error de mi vida». Valeria sintió que su corazón latía con fuerza. La historia parecía tornarse más oscura con cada palabra. Catalina continuó: «Durante una fiesta, confronté a Gabriel y a Diana. Mi furia me cegó, y no pude controlar lo que sucedió. Fue una pelea horrible. No sé qué ocurrió exactamente, pero cuando desperté, estaba sola en el bosque, con Diana y Gabriel desaparecidos. Nadie me creyó. Me acusaron de ser responsable, de haberlos matado, aunque no recordaba nada de lo sucedido esa noche». Valeria tragó saliva, aterrada por lo que estaba escuchando. ¿Era posible que todo eso estuviera relacionado con las extrañas desapariciones que se habían producido en el pueblo? «Nadie lo sabe, Valeria», dijo Catalina, su voz ahora apenas audible. «Pero yo los maté. Mi obsesión me consumió, y la culpa me persigue hasta el día de hoy».
La oscuridad que he creado, la maldición que he liberado, es lo que ahora me persigue. Valeria no sabía qué pensar. Las palabras de Catalina se entrelazaban con la confusión que había sentido desde que la conoció. La chica que parecía tan distante, ahora revelaba una verdad dolorosa. Y aún así, algo le decía que no todo lo que estaba contando era lo que parecía. Antes de que Valeria pudiera decir algo, Catalina la miró fijamente y dijo: «¿Hay algo más, Valeria? Algo que tú también debes saber. Si no haces lo que te pido, la venganza me arrastrará. Y a ti también». Los ojos de Valeria se abrieron de par en par, pero antes de que pudiera preguntar, Catalina ya había desaparecido en las sombras, dejándola sola en la biblioteca con una sensación de inquietud y miedo que no podía sacudirse. Valeria no pudo dormir esa noche. Sus pensamientos giraban incesantemente alrededor de las palabras de Catalina. La culpa, la venganza, los oscuros secretos de su pasado. La joven no podía quitarse de la cabeza la idea de que algo más grande que ella estaba sucediendo, algo que la alcanzaría tarde o temprano. Catalina no era solo una chica rara. Su historia parecía ir más allá de la tragedia personal, como si su destino estuviera entrelazado con fuerzas sobrenaturales. Al día siguiente, en la escuela, el ambiente era extraño. Los estudiantes susurraban entre ellos, y Valeria notó cómo la miraban, algunos con temor, otros con indiferencia. Algo había cambiado, pero no sabía qué exactamente. Fue entonces cuando vio a Ana, una de las pocas amigas que había hecho desde su llegada. Ana se acercó rápidamente, con un rostro preocupado. «Valeria, ¿está bien? Te ves diferente», dijo Ana, con una expresión que mezclaba curiosidad y temor. Valeria la miró, sin saber qué responder. Sabía que Ana era la persona que menos sabía sobre lo que había ocurrido la noche de la fiesta, pero algo en su interior la empujaba a contarle todo. «Necesito hablar contigo», dijo Valeria, mirando a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera cerca. Ana asintió y la llevó rápidamente hacia una esquina apartada en el patio. Cuando se sentaron, Valeria respiró profundamente y comenzó a hablar, aunque sus palabras salían entrecortadas, como si temiera que todo aquello fuera demasiado para ser real. «Ana, lo que te voy a contar puede sonar loco, pero confío en ti», comenzó Valeria. «Catalina me habló ayer y me dijo que ella estuvo involucrada en la desaparición de Gabriel y Diana. No fue un accidente. Ellos están muertos». Ana la miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo? ¿Catalina? Eso es imposible. Todo el mundo sabe que Catalina fue acusada de algo, pero nunca se demostró que estuviera involucrada en su desaparición. Los dos desaparecieron en una fiesta en las afueras del pueblo. ¿Recuerdas?» «Lo sé», respondió Valeria, visiblemente nerviosa. «Pero Catalina está convencida de que fue ella quien los mató. Y ahora, la maldición que ella misma desató la está persiguiendo. Me dijo que si no hago lo que me pide, yo también estaré condenada». Ana la miró, aún sin comprender completamente la gravedad de la situación. «¿Qué te pidió Catalina que hicieras?» Valeria titubeó. Sabía que sus palabras podían sonar absurdas, pero la urgencia en la voz de Catalina no la dejaba tranquila. «No me lo dijo claramente, pero me advirtió que si no destruimos todo lo que ella dejó atrás, la venganza se desataría. Las cosas que dejó, los recuerdos de Gabriel y Diana, esos objetos que no deberíamos haber tocado». Ana frunció el ceño, ahora claramente preocupada. «¿Objetos? ¿Qué objetos? ¿Dónde están?» Valeria no sabía cómo responder, ya que no tenía toda la información. Pero la angustia en su pecho crecía, y la sensación de que algo terrible se avecinaba era inminente. Esa tarde, Valeria decidió hacer algo que nunca imaginó que haría: ir a la casa de Catalina. Sabía que debía encontrar algo que la ayudara a entender mejor la situación, quizás descubrir la verdad oculta detrás de su historia. Mientras caminaba hacia el lugar, las sombras de la tarde parecían seguirla, como si algo la acechara. Catalina vivía en una casa antigua y aislada al borde del pueblo. La edificación, con sus muros de piedra desgastados por el tiempo, parecía casi abandonada. Sin embargo, cuando Valeria llegó, la puerta estaba entreabierta, invitándola a entrar. Respiró hondo, haciendo un esfuerzo para controlar los nervios que le recorrían el cuerpo. Cruzó el umbral, y al instante, un escalofrío la recorrió de pies a cabeza.
La casa estaba extrañamente en silencio, pero había algo en el aire que no podía identificar. Un peso, como si los recuerdos de lo sucedido en ese lugar aún estuvieran vivos, flotando por el ambiente. A medida que avanzaba por los pasillos oscuros, Valeria comenzó a notar pequeños detalles inquietantes. Las paredes, aunque cubiertas de polvo, mostraban fotografías de Catalina con Gabriel y Diana. Sin embargo, en cada una de ellas, los rostros de los dos chicos estaban difuminados como si alguien los hubiera borrado intencionalmente. Finalmente, Valeria llegó a lo que parecía ser el salón principal de la casa. En el centro de la habitación, una mesa de madera estaba cubierta con una manta sucia. Al acercarse, vio varios objetos dispersos sobre la mesa. Una fotografía de Catalina y Gabriel, una carta arrugada y un pequeño colgante que Valeria reconoció inmediatamente. Era el mismo colgante que Gabriel llevaba siempre. Un estremecimiento la invadió al tocarlo. En ese instante, escuchó un susurro a su espalda, casi imperceptible, como un murmullo bajo que parecía venir de las paredes. «¿Qué estás haciendo aquí?» Valeria se giró rápidamente, y ante ella apareció Catalina, su rostro ahora pálido como la luna, sus ojos vacíos como si estuviera atrapada en un lugar entre la vida y la muerte. «¿Catalina?», dijo Valeria, su voz temblorosa. «¿Qué pasa con estos objetos? ¿Qué significa todo esto?» Catalina dio un paso hacia ella, su figura cada vez más etérea, como si la realidad misma estuviera distorsionándose a su alrededor. «Has tocado lo que no debías tocar», dijo Catalina, su voz llena de desesperación. «Ahora no hay vuelta atrás». Valeria no comprendía, pero antes de que pudiera preguntar más, la figura de Catalina desapareció ante sus ojos, dejando solo el eco de su voz resonando en la habitación vacía. Valeria no podía dejar de temblar mientras permanecía en la habitación desordenada. La desaparición repentina de Catalina la dejó en un estado de desconcierto absoluto. ¿Qué había sucedido con la chica a la que ahora consideraba una amiga? ¿Por qué parecía tan distante de la realidad, como si su presencia no fuera más que una sombra? La idea de que Catalina pudiera estar atrapada entre dos mundos la atormentaba, y la sensación de peligro inminente se volvía cada vez más palpable. Su mente daba vueltas, intentando encajar las piezas del rompecabezas. Las palabras de Catalina resonaban en su cabeza. «Has tocado lo que no debías tocar». ¿Qué significaba eso? ¿Qué objeto había sido tan importante como para desencadenar una maldición? Decidió regresar a la escuela, donde encontró a Ana esperándola con una expresión preocupada. La joven sentía que algo estaba mal, que el tiempo se agotaba, pero no podía soportar más el peso de la incertidumbre. Necesitaba respuestas, necesitaba entender lo que había sucedido con Catalina, Gabriel y Diana, y por qué ahora ella misma estaba en peligro. «Valeria, ¿qué pasó? ¿Te ves rara? ¿Encontraste algo en la casa de Catalina?», preguntó Ana, alzando una ceja, pero sin atreverse a acercarse demasiado, como si la situación fuera más grave de lo que imaginaba. Valeria respiró hondo antes de hablar. Estaba segura de que debía contarle todo, aunque no sabía si Ana la entendería. Ella, al igual que los demás, no sabía la verdad detrás de la muerte de Gabriel y Diana. Todos creían que fue un accidente, una desaparición sin explicación. Pero Valeria ahora tenía la sensación de que había mucho más involucrado. «Encontré cosas que no debería haber tocado», dijo Valeria, su voz temblorosa. «Hay una conexión entre Catalina y la desaparición de Gabriel y Diana. Ella está atrapada en algún lugar, entre la vida y la muerte. No sé cómo explicarlo, pero siento que si no hacemos algo, también desapareceremos». Ana la miró incrédula, pero algo en los ojos de Valeria la hizo dudar. Ella no era de las personas que se dejaban llevar por supersticiones, pero el miedo en la voz de su amiga la inquietó. «¿Y qué tenemos que hacer?», preguntó Ana, aunque la ansiedad la envolvía. Sabía que algo terrible estaba a punto de ocurrir, pero no sabía qué. Valeria dudó. Ella misma no sabía la respuesta, pero el misterio la consumía. Necesitaba comprender por qué Catalina había regresado del más allá, y si había algo que pudiera hacer para detener la cadena de tragedias que parecía haberse desatado. Lo que sea que tengamos que hacer, debe estar relacionado con los objetos que dejaste en la casa de Catalina. Su pasado está atado a esos recuerdos, a esos objetos. La carta, la foto, el colgante.
Todos tienen un significado. Ana la miró, preocupada. Pero, ¿y si eso solo empeora las cosas? ¿Y si Catalina sigue estando, no sé, poseída por algo oscuro? Valeria no sabía qué pensar. No entendía completamente lo que estaba pasando, pero sentía que no podían quedarse de brazos cruzados. Sabía que el peligro estaba más cerca de lo que pensaban. La atmósfera en la escuela ese día estaba cargada, como si la misma institución estuviera contaminada por lo que había sucedido. Algunos de los estudiantes, especialmente los más cercanos a Gabriel y Diana, habían comenzado a faltar sin explicación alguna. Nadie quería hablar de lo que había ocurrido, como si el silencio fuera la única manera de lidiar con el dolor. A la mañana siguiente, Valeria y Ana decidieron regresar a la casa de Catalina, aunque sabían que era una decisión peligrosa. A medida que caminaban por el sendero que llevaba a la casa, el aire se sentía más frío. La niebla se había levantado, cubriendo las calles de manera espesa, como si el mundo a su alrededor estuviera desvaneciéndose. Algo estaba por suceder, y ambas lo sabían. Al llegar a la entrada de la casa, Valeria notó algo diferente. La puerta estaba cerrada, pero esta vez no estaba entreabierta como la última vez. No podían entrar tan fácilmente. Algo les decía que lo que les esperaba dentro no era algo que pudiera ser explicado con palabras. Cuando tocaron la puerta, un sonido metálico resonó en el aire, y fue como si algo dentro se hubiera despertado. Finalmente, la puerta cedió con un crujido, y ambas entraron con cautela. Al principio, parecía que todo estaba en silencio, pero pronto comenzaron a escuchar pasos suaves, casi imperceptibles. El aire estaba más denso que nunca, y el lugar parecía tener una vida propia. ¿Escuchas eso?, susurró Ana, temblando. Valeria asintió. No es posible. ¿Quién está aquí? De repente, una figura apareció en la oscuridad, más difusa que nunca. La silueta de Catalina se materializó lentamente, su rostro pálido y sus ojos vacíos como si estuviera más allá de la muerte. ¿Por qué vinieron?, dijo la voz de Catalina, apenas un susurro. Ya es tarde para detenerlo. Valeria dio un paso atrás, asustada. Algo en los ojos de Catalina le dijo que ya no estaba viva, que había cruzado un umbral del que no podría regresar. ¿Qué quieres de nosotros?, preguntó Valeria, tratando de mantener la calma. Lo que quiero es que entiendan que todo lo que sucedió no fue un accidente. Gabriel y Diana no deberían haber sido olvidados. Ellos sufrieron por mi culpa. Ahora, la venganza está completa. Ana y Valeria intercambiaron miradas aterradas mientras la figura de Catalina se desvanecía, dejando tras de sí una sensación de vacío y desesperación. Valeria sabía que algo mucho peor estaba a punto de suceder. La maldición de Catalina ya no podía ser ignorada. La sombra de la venganza había comenzado a cernirse sobre ellos. El ambiente en la casa de Catalina se había vuelto cada vez más opresivo. Valeria y Ana intentaban procesar lo que acababan de presenciar, pero no lograban entender completamente lo que sucedía. La aparición de Catalina había sido inconfundible, y su mensaje claro: ella no había muerto por accidente. La venganza de la joven parecía estar ya en marcha, y lo peor era que los próximos en la lista de víctimas podrían ser ellas. Ambas chicas se encontraban en el umbral de la puerta, temblando ante la magnitud de lo que acababan de descubrir. La casa, que en el pasado había sido un lugar tan normal, ahora parecía un portal hacia algo mucho más oscuro, una manifestación del dolor y la tragedia que había tenido lugar allí. La niebla que se había levantado cubría todo el exterior, y el sonido del viento golpeando las ventanas resonaba como si la propia naturaleza estuviera tomando partido en este misterio sobrenatural. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, con una voz temblorosa. Había miedo en sus ojos, algo que Valeria también sentía en lo más profundo de su ser. Habían escuchado el llamado de Catalina, pero no sabían qué acciones tomar para detener la venganza que ya estaba en marcha. Valeria, aunque aterrada, sabía que no podían rendirse. La figura de Catalina, la tristeza y el odio que reflejaba en su rostro, le decían que la historia de la joven aún no había terminado. Había algo más que ellos necesitaban descubrir, algo crucial que les permitiría detener esta espiral de sufrimiento. La venganza de Catalina no solo afectaba a los involucrados en su trágica historia, sino que también amenazaba a aquellos que ahora se acercaban a la verdad. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada,
Debemos averiguar más sobre lo que pasó con Gabriel y Diana, respondió Valeria, mirando alrededor. Algo en el aire parecía haberse vuelto más pesado. No podían quedarse de brazos cruzados mientras la sombra de Catalina se cernía sobre ellos. Decidieron ir a la vieja biblioteca de la casa. En un rincón polvoriento y olvidado, Valeria había notado un cuaderno antiguo en su primera visita, uno que no había abierto. Algo en su interior le decía que ese cuaderno contenía la clave para entender completamente lo que había sucedido. La biblioteca estaba en completo silencio. Los estantes llenos de libros cubiertos de polvo parecían no haber sido tocados en años, y la luz tenue que se filtraba a través de las ventanas rotas creaba una atmósfera aún más siniestra. Valeria se acercó a la mesa en el centro de la sala y tomó el cuaderno con manos temblorosas. La portada estaba gastada y descolorida, pero el cuero que lo cubría aún conservaba algo de su forma original. Lo abrió lentamente, con la esperanza de encontrar respuestas. Dentro, encontró páginas llenas de palabras escritas a mano. La caligrafía era inconfundible. Era la misma que la de Catalina. Las primeras páginas estaban llenas de sentimientos de tristeza, de amor no correspondido y de una creciente desesperación. Gabriel y Diana, aparentemente, habían sido las personas más cercanas a Catalina en sus últimos días de vida, pero había algo más. Un secreto oculto que ella había guardado durante mucho tiempo. A medida que leía, Valeria descubrió algo que la dejó helada. Catalina había comenzado a sospechar de las verdaderas intenciones de Gabriel, quien, al parecer, había jugado con los sentimientos de ambas chicas para su propio beneficio. Diana, su mejor amiga, había sido engañada por él, mientras que Catalina, en su profundo dolor, había comenzado a planear algo terrible. Lo que parecía un simple triángulo amoroso se convirtió rápidamente en algo mucho más oscuro. En las últimas páginas del cuaderno, Catalina había escrito sobre la noche de su muerte, revelando que había sido víctima de una trampa. Gabriel y Diana la habían llevado al bosque cercano, donde la confrontaron con palabras crueles, acusándola de ser una amenaza para su relación. El enfrentamiento terminó en violencia, y Catalina había caído al suelo, herida y rota, con la sensación de que nunca podría perdonarlos. Sin embargo, lo que no había contado nadie era que Catalina no había muerto esa noche. Había quedado atrapada en un estado entre la vida y la muerte, su alma dividida entre la venganza y la necesidad de justicia. Su muerte había sido el inicio de algo mucho más grande, algo que había cobrado fuerza con el tiempo. Cuando Valeria levantó la vista del cuaderno, se dio cuenta de que Ana ya no estaba a su lado. Un escalofrío recorrió su espina dorsal cuando escuchó el susurro que se filtraba desde la oscuridad de la casa. «Valeria, Ana no está aquí. Te estoy observando». Con el corazón latiendo desbocado, Valeria se giró, buscando a Ana, pero no la encontró. El aire en la habitación parecía volverse más pesado, más denso, como si la misma casa estuviera tomando vida propia. Valeria no sabía si Ana había desaparecido, si estaba siendo llevada hacia algún otro lugar por la presencia de Catalina, o si simplemente se había perdido en la oscuridad. Lo único que sabía era que, ahora, estaba completamente sola. Alzó el cuaderno hacia su pecho y, con los ojos llenos de desesperación, susurró. «¿Qué debo hacer, Catalina? ¿Qué quieres de nosotros?» De repente, las luces de la casa parpadearon, y la figura de Catalina apareció frente a ella una vez más. Pero esta vez, no era solo una aparición etérea. Estaba allí, frente a ella, como una sombra oscura, sus ojos vacíos llenos de odio. «Lo que quiero es que todos sientan lo mismo que yo. La venganza es lo único que queda. Y ahora, tú eres parte de ella». Con esas palabras, la figura de Catalina se desvaneció nuevamente, dejando atrás un frío helado en el aire y la sensación de que algo terrible estaba a punto de suceder. Valeria se quedó paralizada en el centro de la biblioteca, con el cuaderno en sus manos y el aire a su alrededor tan espeso que podía sentirlo en su piel. Cada rincón de la casa parecía susurrar su nombre, como si el lugar mismo estuviera cobrando vida, alimentándose de su miedo. Catalina, o lo que quedaba de ella, estaba más cerca que nunca, y Valeria sentía su presencia como una presión en su pecho. Todo lo que había leído en el cuaderno sobre la muerte de Catalina y su regreso como espíritu vengativo se le grabó en la mente. La joven había quedado atrapada en un limbo,
entre la vida y la muerte, deseando venganza, buscando destruir a los que la habían traicionado. Y ahora, Valeria y Ana estaban involucradas en esa historia, sin saber cómo podrían escapar del destino que parecía haberse entrelazado con ellas. Valeria comenzó a caminar por la biblioteca, sintiendo que los libros, en su silencio mortal, la observaban. La idea de escapar de la casa ya no parecía una opción. El miedo era palpable, pero había algo más que la impulsaba, una determinación por resolver el misterio y, tal vez, detener la venganza de Catalina. Aunque Ana no estaba a su lado, Valeria sabía que no podía rendirse. Si ella era la única que quedaba para enfrentar lo que sucedía, entonces tendría que ser fuerte, por ella misma y por la memoria de la joven que había sufrido tanto. Con una mano firme, Valeria cerró el cuaderno y decidió investigar más. Algo en la casa le decía que las respuestas que buscaba estaban aún más ocultas, tal vez en algún rincón olvidado. A pesar de la incertidumbre, su instinto le decía que no podía abandonar la búsqueda. Tenía que entender la conexión entre Gabriel, Diana y Catalina, y quizás, de alguna manera, cambiar el curso de los eventos. Decidió dirigirse hacia el desván. Era el único lugar de la casa que aún no había explorado completamente. Las escaleras crujían bajo sus pies mientras ascendía lentamente, con el corazón acelerado. Cuanto más se acercaba al desván, más denso y pesado se volvía el aire. Las sombras jugaban en las paredes y los recuerdos de Catalina parecían llenar cada rincón del lugar. Al llegar a la puerta del desván, Valeria la empujó con dificultad. El chirrido de la madera al abrirse resonó en la casa vacía. El desván estaba lleno de objetos viejos y cubiertos de polvo. Muebles rotos, cajas desordenadas y una atmósfera de abandono total. Pero algo llamó su atención de inmediato. En el rincón más alejado, había una mesa de madera cubierta con una tela sucia. Sobre ella, una caja de madera, pequeña y delicada, estaba cuidadosamente colocada. Valeria se acercó con cautela y levantó la tapa de la caja. Dentro, encontró una serie de cartas y fotografías, algunas de las cuales parecían estar parcialmente quemadas. Con manos temblorosas, comenzó a examinar las cartas. La primera carta que leyó era de Gabriel. En ella, le pedía disculpas a Catalina, diciéndole que sentía mucho lo que había sucedido entre ellos, pero que ahora estaba con Diana. Valeria frunció el ceño al leer las palabras, notando que el tono de la carta no reflejaba arrepentimiento, sino más bien una mezcla de indiferencia y culpa. A medida que leía más cartas, se hizo evidente que Gabriel nunca había tenido la intención de estar con Catalina. Su relación había sido solo un juego, algo que había abandonado rápidamente cuando encontró a Diana. Las cartas también revelaban algo aún más inquietante. Había una carta escrita por Catalina, dirigida a Diana, que nunca había sido enviada. En ella, Catalina expresaba su dolor por la traición de su amiga y su desesperación por ser rechazada por las dos personas que más quería. Lo más perturbador de la carta era la última línea. No me dejarán descansar. No dejaré que la mentira me destruya. En ese momento, Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Catalina no solo había sido una víctima de un amor no correspondido, sino que también había sido traicionada por la persona en quien más confiaba, Diana. Esto explicaba por qué su espíritu había regresado con tal furia. No solo había sido rechazada por Gabriel, sino también por su mejor amiga. Con el corazón acelerado, Valeria miró a su alrededor. Las sombras parecían moverse por el desván, como si la propia casa respondiera a sus descubrimientos. Necesitaba encontrar más respuestas antes de que fuera demasiado tarde. Catalina no solo buscaba venganza, quería justicia por su sufrimiento. De repente, Valeria escuchó un sonido que la hizo congelarse. Un susurro suave, como si alguien estuviera a su lado. Se giró rápidamente, pero no vio a nadie. Sin embargo, el ambiente había cambiado. Las sombras parecían más densas, y el aire estaba impregnado con la presencia de algo o alguien. El susurro volvió, más fuerte esta vez. Valeria, has descubierto la verdad, pero ahora debes enfrentar la última prueba. El precio de la venganza ya ha sido pagado, pero el tuyo aún está por llegar. Valeria sintió el pánico apoderarse de su cuerpo. Miró a su alrededor, pero la oscuridad parecía consumir todo a su paso. La figura de Catalina apareció ante ella,
tan etérea y sombría como antes, pero ahora con una mirada mucho más intensa. Valeria comprendió que había llegado a un punto sin retorno. Catalina ya había comenzado a reclamar lo que le pertenecía. ¿Qué es lo que debo hacer, Catalina?, preguntó Valeria con voz temblorosa, aunque una chispa de determinación brillaba en sus ojos. La figura de Catalina sonrió de manera escalofriante y susurró: «La venganza no se detiene hasta que todos paguen el precio. Ahora, tú también eres parte de este juego». Y con esas palabras, la figura de Catalina desapareció en la oscuridad, dejando a Valeria completamente sola, con el peso de la verdad sobre sus hombros. El desván quedó en un silencio sepulcral tras la desaparición de la figura de Catalina. Valeria se desplomó al suelo, respirando con dificultad mientras su mente trataba de procesar lo que acababa de suceder. Las cartas en sus manos temblaban, como si el papel mismo compartiera su angustia. Las palabras de Catalina resonaban en su cabeza como un eco interminable. «Ahora, tú también eres parte de este juego». Después de unos minutos, Valeria se obligó a levantarse. Sabía que no podía quedarse allí, paralizada por el miedo. Si realmente era parte de este macabro juego, necesitaba encontrar una manera de enfrentarlo. Su mirada se posó nuevamente en las cartas y las fotografías. Entre las imágenes, había una que llamó particularmente su atención. Una foto antigua de Catalina, Gabriel y Diana, aparentemente felices. Pero al observarla más de cerca, notó algo inquietante. En el fondo de la imagen, las sombras parecían formar una figura borrosa, como si alguien más estuviera presente, alguien que no pertenecía allí. Valeria sintió un escalofrío. ¿Era posible que la presencia de Catalina hubiera estado allí incluso antes de su muerte? Guardó las cartas y las fotografías en el cuaderno con la intención de estudiarlas más tarde. Necesitaba salir del desván antes de que su propia mente comenzara a jugarle malas pasadas. Mientras descendía las escaleras, cada crujido de la madera bajo sus pies parecía un grito en el vacío, recordándole que no estaba sola en la casa. Al llegar al salón principal, Valeria encontró a Ana sentada en un rincón, abrazando sus rodillas. Su rostro estaba pálido, y sus ojos, llenos de lágrimas, reflejaban el mismo terror que Valeria había sentido. Sin dudarlo, Valeria se acercó a ella y la tomó de las manos. «Ana, necesitamos hablar. Creo que descubrí algo importante sobre Catalina y sobre nosotros». Valeria intentó sonar tranquila, aunque su voz traicionaba su nerviosismo. Ana la miró fijamente durante unos segundos antes de asentir. «Yo también vi algo, Valeria. Algo que no puedo explicar. Catalina, la vi. Estaba en mi habitación, de pie al lado de mi cama. No me dijo nada, pero su mirada parecía que quería decirme algo». Valeria sintió un nudo en el estómago. La presencia de Catalina se estaba volviendo más fuerte. Y no solo eso, parecía estar comunicándose directamente con ellas. Esto solo confirmaba que no había escapatoria sencilla. Ambas estaban atrapadas en esta red de venganza, y la única forma de salir era enfrentando los secretos que la casa guardaba. Se sentaron juntas en el sofá, con el cuaderno entre ellas. Valeria comenzó a contarle a Ana todo lo que había encontrado en el desván. Las cartas, las fotografías y la conexión entre Gabriel, Diana y Catalina. Ana escuchaba en silencio, pero su expresión reflejaba una mezcla de incredulidad y temor. «Entonces, ¿crees que Catalina no solo busca venganza por lo que le hicieron Gabriel y Diana, sino que también quiere algo de nosotras?», preguntó Ana con un hilo de voz. Valeria asintió lentamente. «Eso creo, pero no estoy segura de que es exactamente lo que espera de nosotras. Tal vez quiere que terminemos lo que ella no pudo, o tal vez simplemente quiere arrastrarnos con ella». El silencio que siguió a esas palabras fue casi insoportable. Ambas sabían que la respuesta no sería sencilla y que el tiempo no estaba de su lado. La casa parecía vibrar con una energía oscura, como si las paredes mismas fueran cómplices de la historia trágica de Catalina. De repente, un golpe fuerte resonó en la puerta principal. Ambas se sobresaltaron, sus corazones latiendo frenéticamente. Valeria se levantó lentamente, tratando de calmarse mientras se dirigía hacia la puerta. Al abrirla, no encontró a nadie, pero en el umbral había un objeto que no esperaba ver: un collar con un pequeño colgante en forma de flor. Valeria recogió el collar con cuidado,
sintiendo un escalofrío recorrer su cuerpo al tocarlo. Era el mismo collar que Catalina llevaba puesto en una de las fotografías que había encontrado en el desván. Lo sostuvo en sus manos, mirando a Ana con ojos llenos de incertidumbre. Esto no es una coincidencia. Catalina quiere que lo tengamos, pero ¿por qué? Susurró Valeria. Ana, que había permanecido en el sofá, negó con la cabeza lentamente. Tal vez sea una advertencia, o tal vez sea una trampa. Valeria sabía que Ana tenía razón. Cada movimiento que hacían parecía llevarlas más profundamente al juego de Catalina. Pero si el collar era una pista, no podían ignorarlo. Valeria lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, decidida a descubrir su significado. Mientras las luces de la casa parpadeaban y las sombras crecían a su alrededor, Valeria y Ana sabían que la noche aún guardaba más secretos. Catalina no había terminado con ellas, y la última decisión que tomarían podría determinar su destino final. La noche cayó sobre la casa como un manto opresivo, envolviendo cada rincón en un silencio espeso y asfixiante. Valeria y Ana se sentaron juntas en la sala, sus miradas constantemente dirigidas hacia las ventanas y las puertas, como si en cualquier momento algo fuera a irrumpir desde las sombras. Aunque el calor de las lámparas intentaba darle vida al espacio, la energía de la casa hacía que el aire se sintiera helado. El collar que Valeria había encontrado seguía pesando en su bolsillo. Sentía su presencia constante, como si el objeto tuviera voluntad propia. Decidió sacarlo y colocarlo sobre la mesa frente a ellas, esperando que su proximidad pudiera revelar algo más. Ana, mientras tanto, no dejaba de observarlo, pero mantenía sus manos alejadas, como si temiera que tocarlo pudiera desencadenar algo peor. ¿Crees que Catalina nos esté llevando a algo específico?, preguntó Ana en voz baja, rompiendo el silencio. Valeria, aún reflexionando, asintió lentamente. Estoy segura de que no es al azar. Cada cosa que hemos encontrado parece ser parte de un rompecabezas. El problema es que no sé si estamos acercándonos a una solución o al final de todo. De pronto, un sonido sutil pero inconfundible interrumpió la conversación. Era un suave golpeteo, como si alguien estuviera arrastrando los dedos sobre una superficie de madera. Ambas se congelaron, sus ojos buscando el origen del ruido. Provenía del pasillo que conducía a las habitaciones. Valeria se levantó con cautela, tomando una linterna que había dejado sobre una repisa. Ana intentó detenerla agarrándola del brazo. No vayas, Valeria. Esto no es normal. Cada vez que nos acercamos a algo, las cosas empeoran. Valeria la miró con una mezcla de miedo y determinación. No podemos quedarnos aquí esperando. Si Catalina quiere que veamos algo, tal vez sea nuestra única oportunidad de entender lo que quiere. Con pasos cuidadosos, Valeria avanzó por el pasillo, con Ana siguiéndola de cerca. Las sombras parecían alargarse y moverse a medida que la linterna iluminaba las paredes, como si la casa estuviera viva. El sonido los llevó hasta la habitación que antes había pertenecido a Gabriel. La puerta estaba entreabierta, y el golpeteo continuaba desde el interior. Valeria empujó la puerta lentamente, revelando un espacio casi vacío salvo por una cama antigua y un escritorio cubierto de polvo. En la pared opuesta, alguien había escrito algo con lo que parecía ser tinta oscura, aunque el olor metálico sugirió que podía ser otra cosa. Todos tienen una deuda que pagar. Las palabras hicieron que Ana diera un paso atrás, aterrorizada. Esto no estaba aquí antes. Lo habríamos visto. Valeria avanzó hacia el escritorio, donde algo brillaba bajo el haz de luz. Era un pequeño espejo roto, junto con una nota garabateada en papel amarillento. La tomó con manos temblorosas y comenzó a leer en voz alta. Las promesas rotas atan las almas como cadenas invisibles. Si estás leyendo esto, es porque ya formas parte del ciclo. Encuentra el reloj. El tiempo es lo único que puede salvarte. El sonido de un reloj comenzó a resonar en la habitación, aunque no había ninguno a la vista. El tic-tac llenó el aire, cada segundo cayendo como una gota de agua en un estanque silencioso. Ana miró a Valeria con pánico. ¿Qué significa eso? ¿Qué reloj? Valeria negó con la cabeza, incapaz de responder. Su mirada volvió al espejo roto, donde por un instante creyó ver un reflejo diferente al suyo. Era el rostro de Catalina, observándola con ojos llenos de rabia y desesperación. «Tenemos que salir de aquí», gritó Ana,
tirando del brazo de Valeria. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta se cerró de golpe detrás de ellas, dejándolas atrapadas. Las paredes comenzaron a crujir, como si algo invisible estuviera presionando desde afuera. El tic-tac se hizo más fuerte, resonando en sus cabezas. Valeria sostuvo el espejo, sintiendo que era clave para lo que estaba sucediendo. Miró a Ana con firmeza. No podemos huir. Si Catalina quiere que encontremos ese reloj, es nuestra única opción. El aire se volvió más denso, y una risa baja y escalofriante llenó la habitación. Catalina no solo estaba presente, sino que parecía disfrutar de su desesperación. Mientras la tensión crecía, Valeria y Ana sabían que lo que viniera después podría cambiar sus vidas para siempre. La habitación estaba sumida en la penumbra, y el sonido del reloj se volvió insoportable, como si cada tic-tac perforara la mente de Valeria y Ana. Las paredes parecían cerrarse más con cada segundo, y la sensación de que algo estaba a punto de aparecer era ineludible. Valeria, sosteniendo el espejo roto, trató desesperadamente de encontrar algún significado en las palabras que habían leído. Encuentra el reloj, pensó una y otra vez, mientras Ana temblaba a su lado, incapaz de articular palabra. De pronto, el tic-tac cesó. Un silencio abrumador llenó la habitación, tan profundo que parecía absorber el aire. Ana miró a Valeria con ojos aterrorizados. ¿Qué está pasando?, susurró, aunque su voz sonó más fuerte de lo esperado en el silencio absoluto. Antes de que Valeria pudiera responder, el espejo en su mano comenzó a vibrar, y una luz tenue emanó de las grietas en el vidrio. En su reflejo, ya no estaban ellas, sino una imagen de la sala principal de la casa. Sobre la mesa de centro, un antiguo reloj de bolsillo descansaba, su superficie brillante y pulida como si acabara de ser colocado allí. «¡El reloj!», exclamó Valeria. Sin pensarlo dos veces, ambas salieron corriendo de la habitación, ignorando las sombras que parecían seguirlas en las paredes. Llegaron a la sala principal, y efectivamente, el reloj de bolsillo estaba allí, esperándolas. Valeria lo tomó con cuidado, sintiendo un frío extraño que parecía emanar del objeto. Al abrirlo, vio que las manecillas se movían hacia atrás, marcando los segundos en sentido contrario. Un escalofrío recorrió su espalda. De repente, una voz suave y familiar resonó en la sala. ¿Creen que el tiempo puede deshacer lo que ya está hecho? Valeria y Ana giraron en dirección a la voz, pero no vieron a nadie. Sin embargo, una figura comenzó a formarse en la penumbra. Era Catalina, su rostro envuelto en una mezcla de tristeza y furia. Yo también creí que podía cambiarlo todo. Pero el tiempo no perdona, y los que están atrapados en él, tampoco. La figura de Catalina extendió una mano hacia ellas, y la sala se llenó de un viento helado que parecía provenir de todas partes. Las luces parpadearon, y el reloj en la mano de Valeria comenzó a vibrar violentamente. «Valeria, suéltalo», gritó Ana, pero Valeria no podía moverse. Sus ojos estaban fijos en el reloj, donde las manecillas ahora se habían detenido, apuntando ambas hacia el número 12. En un destello de luz cegadora, la sala quedó en completo silencio. Cuando Ana recuperó la vista, Valeria ya no estaba. Ana buscó desesperadamente por toda la casa, llamando a su amiga, pero no obtuvo respuesta. El reloj de bolsillo yacía en el suelo, su superficie ahora opaca, como si hubiera perdido todo su poder. Desde el umbral de la puerta, Ana sintió una presencia detrás de ella. Se giró lentamente, pero no había nadie. Sin embargo, el eco de una risa suave resonó por los pasillos, seguido por un susurro apenas audible. ¿El tiempo nunca perdona? Ana salió corriendo de la casa, dejando atrás todo, incluida la última esperanza de encontrar a Valeria. La casa permaneció en silencio, pero desde las ventanas parecía que algo o alguien las observaba, esperando a que regresaran. ¿Qué pasó con Valeria? ¿Fue atrapada en el ciclo de Catalina? ¿O encontró una salida al misterio? La respuesta queda en manos de los espectadores, quienes decidirán si el tiempo fue su aliado o su perdición.